media del grado de esta causa. Señor presidente, disculpe, parece que hay un acoplamiento, no sé si se le pide a los señores abogados si es que tuvieran abierto algún otro dispositivo porque no está permitiendo de que se escuche bien la audiencia. Gracias. Sí, señor presidente. Señor presidente, con su venia y los señores magistrados, tenemos la vista de causa. Escuchar acá. Perdón. Por eso es. Ya. Bueno, avisa ya entonces. Hay una interferencia y rogamos a los señores abogados que puedan apagar sus micrófonos para poder proseguir con la audiencia. Prosiga, señor relator. Sí, señor presidente, con su venia, la número 5 en la tabla, la apelación con efecto suspensivo 4407-2024, en lo seguido por fiscal de la Nación, con la organización política Alianza Nacional de Trabajadores, Agricultores, Universitarios, Reservistas y Obrero, a través de su representante, el señor Ramón Zapana Rubén, sobre declaración judicial. En este caso, se han acreditado por parte de la Fiscalía de Nación, el señor abogado fiscal supremo adjunto, Hernán Wilfredo Mendoza Salvador, y por la parte demandada se encuentran los señores abogados Jesús Barbosa Cruz y el señor doctor Fernando Calle Jayén, quien en un escrito presentado el día de ayer y remitido por la mesa de partes el día de hoy solicitan realizar el informe oral en forma conjunta por un término de 10 minutos. Asimismo, se concedió el informe de hecho al señor representante Rubén Ramos Zapana, en este caso, de la parte demandada, pero no lo visualizo en la audiencia. Se encuentra, en este caso, el representante legal del partido. Sí. Ya, Presidente, señor Rubén Zapana. sí. ¿Podría, por favor, para poder identificarlo, mostrar su DNI en la pantalla para que se pueda quedar grabado? Por favor, ahí está. ¿Podría, disculpe, ponerlo un poquito más cerca para poder visualizarlo bien de la pantalla? Ok. Muchas gracias. Señor presidente, se encuentran en este caso ya acreditados todas las partes intervinientes en el informe oral del día de hoy, a fin de que se proceda bajo su presidencia el informe oral respectivo. Bien, buenos días. Se ha admitido un informe de hechos y vamos a iniciar con el mismo. Al señor Zapata, representante de la parte demandada, Organización Política Alianza Nacional de Trabajadores, Agricultores, Universitarios, Reservistas y otros. Vamos a concederle brevemente el tiempo para que pueda realizar el informe de hechos. Lo escuchamos, señor. Muchas gracias, muy buenos días, señores magistrados de esta sala. Mi nombre es Rubén Ramos Zapana, soy representante legal del partido Alianza Nacional de Trabajadores, Agricultores, Universitarios, Reservistas y Obreros. En esta oportunidad, yo quiero poner en claro una información mediática, una desinformación mediática, periodística y de tipo político que existe respecto a nuestra organización política. Yo soy el que ha iniciado, siguiendo todos los procedimientos que establece el ordenamiento jurídico, en este caso, constituir una organización política a través del Jurado Nacional de Elecciones, y en el camino, antes de recibir la resolución, nosotros hemos recibido una tacha, la cual ha sido declarado infundado y apelado. Y el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones también declaró infundado esta tacha. Luego, el fiscal de la Nación ha solicitado, después de 7 meses
de haber recibido la inscripción del partido después de 7 meses, ha solicitado a esta honorable Corte Suprema que en el marco del artículo 14 de la ley nos declare ilegal por los causales que constan en el expediente, por actividades antidemocráticas. Repito, yo soy la cabeza, en este caso, de la organización que dirige todas las actividades a que se refiere esta ley y todas las actividades oficiales que constan en la página web del Jurado Nacional de Elecciones, que constan en nuestra página web del partido, que constan en nuestros documentos oficiales como actas del Comité Ejecutivo Nacional, actas de los comités provinciales, actas de órganos de gobierno y nuestra acta de fundación, están descritos y no encuentro, y por eso la indignación, las acusaciones que hace el fiscal de la Nación en el expediente. No encuentro esas actividades, no encontramos esas actividades contrarias al orden democrático. Al revés, la causal es un militante nuestro, el señor Antauro Humala Tazo, que sustenta el fiscal, que se expresa a nombre del partido de manera antidemocrática. Al respecto, como ninguna otra organización política, la organización que yo dirijo ha iniciado una medida disciplinaria en base a nuestro estatuto, respetando nuestro reglamento interno. En estos momentos, este militante se encuentra suspendido en sus derechos, siguiendo el debido proceso que se menciona constantemente. Por lo tanto, no hay una relación objetiva, así como quieren indicarnos una relación subjetiva en el expediente, pero objetivamente no existe. Estamos preocupados, señores magistrados, de que 36.900 afiliados que tiene el partido sean afectados sus derechos de elegir y ser elegido, que está protegido constitucionalmente, por un tercero. Esa es la verdad interna que tiene el partido. Por esa razón, estamos en esta oportunidad expresando, seguramente la sala o las instancias han constatado lo que estoy diciendo, en realidad, así estipula toda la parte formal del partido, la parte orgánica del partido. Por eso, repito, hay una desinformación mediática, periodística de tipo político, interesado de desinformar sobre la relación de un militante con la organización política, una persona natural con una persona jurídica. Solamente, señores magistrados, yo quisiera, si me quedan unos minutos, ceder a mis abogados esta diferencia que nos ha dado a mí para expresarme. Y yo confío en mi país, en sus leyes, en el Estado de Derecho, y que nosotros vamos a acatar, sea lo que sea, las decisiones de esta Corte Suprema. Porque nuestra razón de existir es contribuir a afianzar la democracia, y eso empieza con el respeto a nuestras normas, al ordenamiento jurídico de nuestra República. Muchísimas gracias a todos ustedes. Bien, señor Ramos, lo hemos escuchado. Vamos a conceder el uso de la palabra a los abogados que se han apersonado a esta audiencia de vista y concederle el uso por el espacio de 5 minutos, empezando por el doctor Calle. Doctor Calleja, ya en su audio, su micrófono, tiene que encenderlo, por favor. Gracias, gracias, relatora. Señor presidente, señores magistrados, en verdad, este es un momento de profunda convicción histórica, aunque parezcan mis frases una retórica. La razón de mi presencia es porque, al ser solicitado, he notado, presidente, magistrados, que corremos un riesgo nuevamente de división en el país
y que se presenta, si vosotros tenéis memoria, con el doctor Samamés Ocampo cuando dirigió el proceso electoral de 1931 previo al arzobispo de Arequipa. Y quiero ser breve en esta parte. Ilegalidad de los partidos, impedimento de postulación, 70 años de separación cívica para terminar en lo que estamos y terminar sobre todo con actuaciones que yo nunca he visto. No las voy a repetir porque puede prestarse a una solidaridad innecesaria o de querer hacer un poquito de presencia con vosotros. Pero lo que sí no admito es de que de alguna forma se quiera generar internacionalmente una imputación y desprestigio al sistema de justicia del país. Fíjese, presidente, este proceso va a marcar una posición histórica no solamente por el prestigio de la Corte Suprema, sino por los anales procesales. La Fiscalía solicita porque no encuentra una explicación que se lleve el proceso bajo el sistema de amparo, garantías constitucionales. La garantía constitucional del amparo requiere un agravio, no se señala el agravio. Pero por otro lado, señor, exige un plazo, como lo tiene la Suprema, como lo tienen todos, un plazo prudente para efectos de poder llevar adelante el admitir contestaciones o de alguna naturaleza. Y fíjense ustedes, la Sala Suprema, en un hecho insólito, o quizás tendremos en lo personal que aprender cuando la Sala Plena se reúne, dice, efectivamente no hay una indicación, no hay un procedimiento, y por lo tanto, si hayan pasado 7 meses, de mutuo propio vamos a darle cabida y vamos a instalar entonces algo que quedará como precedente de que no habiendo la norma, nosotros la creamos. Lo curioso es que si bien se refiere al artículo 139 de la Constitución Política del Estado, en su numeral 8, se olvida de algo muy importante. El principio de no dejar de administrar justicia por vacío o deficiencia de la ley, señor, está sostenido precisamente en las normas que puedan complementarse y en la doctrina del derecho. En todo caso, nos vamos a la teoría del proceso. Y no hemos encontrado en absoluto que la teoría del proceso pueda decir que existiendo compatibilidades o de dónde puede haber una situación supletoria, se aplique de mutuo una salida de decir, vamos a crear un fenómeno, un proceso, un estilo. Señor, yo estoy seguro que en su momento la Sala Plena, si es que les ocurre tocar este tema, les va a llamar profundamente la atención. Porque indudablemente el no dejar de administrar justicia también implica declarar la improcedencia absoluta, declarar infundada o improcedente esta solicitud de la Fiscalía, por múltiples razones. Fíjense ustedes, ya lo ha mencionado en el fundamento de hechos, más de 7 meses han pasado para que se solicite vía amparo, dice la solicitud, las situaciones a las que están contempladas. Sin embargo, señor, tenemos nosotros que si aplicamos la ley 2744 administrativa, tendrían 30 días para estos efectos. Si nos vamos a la acción de amparo y le damos la categoría al Jurado Nacional de Elecciones en forma comparativa de una sala, tendríamos naturalmente 30 días, 30 días para poder interponer esta acción. Si vamos a la norma del proceso contencioso, la ley 27584, también tendrían un plazo limitado. Y cuando vamos al Código Procesal Civil que nos llevaría a la sala, a la experiencia, también están fuera totalmente de términos. Entonces, es una barbaridad, perdone ustedes, que pasando la doctrina del proceso se genere una situación de esta naturaleza. A ello hay que agregarle entonces, entendiendo a la sala, de que estamos
como lo explica el artículo 14 de la ley de los partidos políticos, se han encontrado en una norma heteroaplicativa, porque solamente así se explica, que quiera pretenderse una barbaridad que va hasta contra el mismo principio de las normas heteroaplicativas, porque indudablemente las normas heteroaplicativas, señor, requieren, como lo dice, de una decisión superior, de una decisión que la conocemos singularmente como reglamento. Y tiene que tener una decisión superior para efectos de poder desarrollar un procedimiento respectivo. Pero algo más, la norma heteroaplicativa señala que esta norma no afecta mientras no esté regulada a ninguna persona por su sola entrada en vigencia. Es decir, señor presidente, señores magistrados, si no está en vigencia, me refiero al procedimiento, la norma está vigente desde su aprobación, pero esta, de acuerdo a la doctrina, de acuerdo a la posición natural de lo que concierne la doctrina del derecho, la teoría del proceso, no hay forma de encontrar, no hay forma de decir de que puedan haber interpretado como ha hecho la sala, más aún si descarta que sea el amparo que ha pedido la Fiscalía. Entonces, ¿qué sistema nos han creado? ¿Qué sistema nos han creado, señor? Eso es lo que habría que preguntar. Esto de por sí ya encierra, al tratarse de una norma heteroaplicativa, porque no es autoaplicativa, y no solo porque lo diga este modesto abogado, sino porque la propia Fiscalía y la propia Sala ha hecho suya esa versión, al decir que no tiene una modalidad, una forma, una reglamentación y va a aplicar de mutuo propio, va a crear un sistema luego de 8 meses para la vía procedimental. Cuando es clarísimo, reitero, que se necesita una reglamentación o actos de implementación a una norma heteroaplicativa. Este tipo de normas están condicionadas a la realización de actos posteriores. Así lo dice la doctrina, lo dice la norma y lo dicen y conocemos todos nosotros, que tenga una aplicación. Y reitero, no puede crear ninguna afectación a nadie, ni a terceros, ni a personas jurídicas, porque requiere obligatoriamente de un acto concreto de aplicación para que proceda, en este caso, dada la figura, el amparo. Y diría mucho más, proceda la acción que no sé qué nombre le pondría, entendemos por la solicitud de liquidación de un partido político. Señor, los partidos políticos son en esencia la fundamentación más importante de la existencia de la democracia en el siglo XX y pasada la Segunda Guerra Mundial. Norberto Bobbio. Doctor Calle, permítame interrumpirle. Dígame. Por favor, ya concluyó el tiempo que se le ha otorgado. Ha concluido el tiempo que se le ha otorgado y le vamos a conceder un minuto más para que pueda terminar el informe que le corresponde. Yo le agradezco, presidente. No sé si pueda tomar el tiempo del doctor Barbosa una parte, si además así podría ser. Es una defensa que han solicitado ustedes para 2 abogados en el término de 5 minutos cada uno. Si usted toma el tiempo, bueno, indudablemente se le restará de la participación del doctor Barbosa. Yo agradezco, presidente, pero es que no podía dejar de señalar esto, como no puedo dejar de pensar que estamos, querramos o no, en un informe jurídico, político, constitucional. Fíjense ustedes, y lo ha dicho en parte el representante del partido. Si se lleva adelante, si se llevase adelante, a pesar de todas las irregularidades procesales, que sin duda puede pensarse en voz alta y decir una nulidad, esta modesta defensa dice no, porque aquí lo que cabe por el bien de la patria, del prestigio del sistema de justicia que tan vilmente está siendo tocado, es que se declare infundada o improcedente, como está señalado
en principio lo que se ha establecido en este proceso. Y fíjese usted, bien se han referido, de suceder así, tiene usted 12.791 cargos que van a haber en las elecciones del 2026, si la democracia lo permite. Y tiene usted entonces gobernadores, regidores, etcétera, que quedarían de acuerdo a eso sin ninguna posibilidad. Y fíjense lo que se habla, señor presidente. Yo pongo aquí y le diría, por ejemplo, María Acuña Peralta solicita la pena de muerte. Wilson Soto Palacio, que nos ha hecho famosos con la ley Soto, solicita la pena de muerte. La señora presidenta de la República, por donde va, aparte de agredir al sistema de justicia, quiere la pena de muerte. Y entonces, ¿en dónde, en el hipotético caso, que se guarden todas esas herramientas para efectos de que en su momento tachen la candidatura, si se realiza, del ciudadano que han tocado? Ahora, es importante, señor presidente, entender que de los X fundamentos de la posición fiscal para pedir la ilegalidad de este partido, ninguno se refiere al agravio hecho por el partido. ¿Cuál es la identidad? ¿Qué estaríamos haciendo? Por Dios, no es la tacha a una candidatura, no es la proscripción a un ciudadano, es un partido político. Discúlpeme, pero ya voy a tener que interrumpir por segunda vez. Sí, cómo no. Presidente, yo le agradezco vuestra generosidad. Yo solo terminaría en respeto de todos, volviendo a los tiempos de Voltaire, que puedo no estar de acuerdo con lo que digan, pero defendería con mi vida el derecho a expresar lo que se tiene para restituirle a la República la posibilidad de ser una nación con derechos e instituciones democráticas. Gracias por su generosidad, presidente. Gracias, y solicito que se declare infundada o improcedente la pretensión de la Fiscalía por las razones acreditadas expuesto en esta generosidad que me ha permitido informar. Muchas gracias, presidente. Doctor Barbosa, vamos a escucharlo igualmente. ¿Puede usted conceder algo? Señor presidente, señores miembros de este honorable colegiado supremo, acudimos a su despacho para solicitar en vía de revocación de la sentencia que con un mejor criterio y estudio doctrinario, jurisprudencial, convencional y de los tratados y los pactos internacionales sea revocada en todos sus extremos y reformándola se declare infundada conforme al voto en minoría expedida en la sentencia que corre de foja 738-810 y que corre también expresada en nuestro recurso de apelación de fojas 835 a 931 del cuaderno que corre en estos autos. Asimismo, solicitamos que también se amparen las excepciones formuladas por nuestra oración política, excepción de incompetencia por razón de la materia, de incompetencia en la vía procedimental y fundamentalmente la excepción de prescripción y caducidad para el plazo de interponer la demanda, que ha sido declarada improcedente, y solicitamos a su despacho que reformándola se declare fundada. Las defensas previas en el mismo sentido. Por los argumentos de hecho y de derecho que voy a pasar a exponer a continuación. Nuestro maestro universitario Javier Vallerreza Goicoechea y González decía: lo que no está en el mundo del expediente no está en el mundo. Y yo voy a proceder a señalar folio a folio, desde la lectura del expediente que lo tiene en sus manos, honorable colegiado, cuáles son los errores, los vicios de nulidad, cuáles son los vicios garrafales, desde la interpretación de la doctrina, desde la interpretación de la jurisprudencia y básicamente desde el hecho fáctico que se está imputando en base a lo que es la pretensión principal del Ministerio Público de que se declare la ilegalidad de la organización política Alianza Nacional de Trabajadores Universitarios Resistas y Obreros, sin acrósticos, sin denominaciones y sin ningún tipo de seudónimo. Es Alianza Nacional de Trabajadores, Agricultores, Universitarios, Reservistas y Obreros. El Ministerio Público está solicitando que conforme al artículo 14,1 de la ley 28094 de octubre del 2003, se declare la ilegalidad de nuestra organización política a la cual modestamente pertenezco, por considerar que sus actividades son contrarias a los principios democráticos y vulneran sistemáticamente las libertades y derechos fundamentales, promoviendo, dice, atentados contra la vida y la integridad de personas y la exclusión de personas de cualquier razón, conforme al numeral 14,1 de la ley antes mencionada. Señores, esto no es cierto. Esto es totalmente falso, porque si recurrimos a una simple interpretación, a una simple análisis del principio de legalidad, es en su vertiente del principio de tipicidad,
¿Cuáles son las actividades de la organización política? ¿Dónde se ha precisado? ¿En qué momento consta? ¿En qué medio probatorio lo ha ofrecido? ¿Cuáles son esas actividades de la organización política que son contrarias a los principios democráticos? No existe, señor. Desde el punto de vista del elemento de la tipicidad, los elementos objetivos del tipo, los elementos subjetivos del tipo no se dan en este artículo 14,1 desde el elemento fáctico que en concreto viene a imputar. Consecuentemente, esta demanda, desde ese simple análisis, se cae de maduro y deviene infundada. Asimismo, señor, quiero decir que hay un vicio estrictamente de nulidad sobre el procedimiento, sobre la forma y sobre el fondo. ¿Y por qué, señor? A fojas 1 a 94 y que también lo interpreta su despacho en fojas 165 a 194, corre la demanda del fiscal de la Nación, su fecha 31 de julio del año 2024. Y mire, señor, le digo con toda humildad, en el anexo 1Z, ya mencionado, corre el oficio del señor expresidente Marco Vizcarra ante el Jurado Nacional de Elecciones contra el ciudadano Antauro Malatazo, su fecha 30 de octubre del 2024, donde le hace mención al propio representante del Ministerio Público, quien ha sido el que propiamente ha ofrecido este medio probatorio, que está suspendido el señor Antauro Mala, que está suspendido. Sin embargo, la sala no lo ha revisado. Además, digo, señor presidente, a fojas 202, corre la resolución sin número de fecha 9 de agosto del año 2024, que dice que conforme al artículo 14 de la ley 28.094, corre ese traslado. Se corre traslado de la solicitud del Ministerio Público. Y ojo, procesalmente, conforme al artículo 130, 424 y 425 del Código Procesal Penal, mínimamente, si es un procedimiento especial, como tanto se debate, no es un procedimiento ordinario, no es un procedimiento laboral, es un procedimiento laboral, inmediatamente llama la atención modestamente a cualquier abogado y a cualquier hombre de derecho que si se corre una solicitud no haya existido una calificación previa. Si esta solicitud reúne los requisitos de los artículos mencionados, 130, 424 y 425, mínimamente, desde el elemento formal, sustancial, y si no ha sido calificado, solamente se corre traslado. ¿Por qué no se dijo, por ejemplo, autos y vistos y considerando admítase la solicitud? No se dice eso, córrase traslado. Como si la Honorable Corte Suprema, con todo respeto, no tuviera la seriedad que la tiene y la responsabilidad histórica y filosófica que le corresponde en este momento. En consecuencia, ahí existe un vicio de nulidad en la falta de calificación e interpretación de la solicitud, porque debió decir, admítase a los medios probatorios, no dice, solamente se corre de la solicitud. Asimismo, señor presidente, quiero decir que nosotros cuando contestamos la demanda, otro vicio de solicitud, otro vicio del proceso, otro vicio de la sentencia, a fojas 274 a 346, se contesta la demanda, se propone excepciones ya mencionadas, con fecha 13 de agosto del año 2024, y en fojas 345, en el primero atrocidido, la denuncia civil le hacemos al Jurado Nacional de Elecciones, que también es declarada improcedente y que merece un estudio consensuado en los autos, y en el 4 atrocidido, y solicito por favor, señor magistrado, la atención del caso, en el 4 atrocidido, no reservamos el derecho de ampliar y contestar la demanda y ofrecer medios probatorios. Ojo, esto es muy importante, un vicio de nulidad conforme al artículo 171 y 173 del Código Procesal Civil. Nos reservamos. ¿Y qué dice la sala al respecto? La sala, en una resolución del día 11 de octubre, dice, téngase presente y meritúese en su oportunidad. Eso responde la sala. Y, señor, cuando nosotros seguimos avanzando y ofrecemos en la ampliación ya mencionada, ampliamos nuestros fundamentos, que es en el folio 657 a 687, nuestro representante legal Rubén Ramos Apana amplía los fundamentos conforme a esa reserva de la contestación del artículo 428 y ofrece como medio probatorio nuevo el nem bis in idem. El nem bis in idem en su vertiente procesal y en su vertiente material, conforme lo hemos expresado, conforme al artículo 248 de la ley 2744 y el artículo 230 de la Constitución Política del Estado, invocando en síntesis, señores honorables magistrados supremos, que estos mismos hechos, estas narraciones, que son producto de una teoría subjetiva equivocada de un ciudadano Valladares, ya han sido repetidos y copiados por el honorable fiscal que nos acompaña acá en esta solicitud. Y consecuentemente consideraríamos que este ofrecimiento de medio probatorio debería ser valorado como ofrecimiento de medio probatorio por la sala de primera instancia, y sin embargo no lo hizo. ¿Por qué, señor magistrado? ¿Por qué no lo hizo el ofrecimiento de medio probatorio? Y aquí está el vicio concreto de nulidad.
porque en la sentencia que corre a foja 738-810, en ninguna parte, ni en el voto en mayoría, ni en el voto en minoría, con el cual nos adhimos en la parte doctrinaria y jurisprudencial, se expresa en cuanto a este ofrecimiento de medios probatorios del bis in idem. Consecuentemente, al no haber, a pesar que lo han aceptado, a pesar que lo han valorado, no responden si nuestro ofrecimiento de medios probatorios del bis in idem es infundado, es improcedente. Esa negativa y esa respuesta, desde ya, vicia de nulidad total la apelada en todos sus extremos, porque nos básicamente destruye y neutraliza el principio del debido proceso en su vertiente procesal, en su derecho a la defensa, previsto en el artículo 139, numeral 14 de la Constitución Política. Y asimismo, vicia de motivación, porque incurre en una motivación totalmente aparente, incongruente, inconsistente y hasta nula en su razonamiento interno y en la construcción de sus ideas y en la justificación del razonamiento interno sobre el razonamiento externo, porque eso es falso. Esa falsedad, señor, vicia todo el procedimiento, vicia todo lo procesal, porque no hay respuesta a nuestro medio probatorio. Se nos ha privado del derecho a la defensa respecto al bis in idem. Asimismo, señor magistrado, quiero decir que cuando nosotros en la sentencia que declara fundada en parte esta inoficiosa demanda, inconsistente e incoherente, nosotros invocamos no solamente de la lectura del expediente y de lo que analiza el Ministerio Público en sus argumentos fácticos, esa confusión, que yo diría no solamente confusión, sino adrede. ¿Por qué? Porque señala desde el elemento de la construcción del elemento objetivo del tipo legal 14,1, no existen actividades, porque termina en su razonamiento constructivo del órgano de la parte considerativa hacia la parte decisoria, invocando los actos, entre comillas, del señor Igor Antauro Humala como persona natural, que son flyers, que son entrevistas, que son conferencias, etcétera, etcétera, en YouTube, en su página oficial de él, personal de Facebook. No dice página oficial del partido, porque el partido tiene su página oficial Alianza Nacional PE. Jamás se ha aprobado en los autos, y lo niego de toda falsedad, que la posición del señor Antauro Humala Tasso o de cualquier dirigente del partido, incluso mía, que soy un simple militante, pueda ser la voz y la representación de un partido político, porque esa representación inscrita en la resolución 317 de 2023, obrante en nuestra contestación de demanda ya mencionada, está escrito en el Jurado Nacional de Elecciones. Y la única representación, aquí concluyo, señor presidente, la única representación la tiene el señor Rubén Ramos Apana. Desde esa óptica, señor presidente, 30 segundos, invocando al señor presidente en lo que se refiere a los militantes, de los cuales me precio en estar. Señor presidente, quiero invocarle a la sala que la decisión histórica que van a tomar, tengan en cuenta que somos 37,000 militantes, entre los cuales se encuentra mi persona, que viene desde un lugar muy humilde del norte del país y que lo único que aspiró es a llegar al grado de doctor en San Marcos, donde lo he conseguido, y ahora que tengo la oportunidad de servir a mi país, se quiere declarar ilegal a un partido político. Consecuentemente, señor, ¿cuál es la responsabilidad penal que tenemos nosotros? ¿Cuál es su infracción? ¿Cuáles son las actividades, señor? Esta sentencia está viciada desde su motivación, desde la construcción misma del razonamiento interno y externo, de nulidad total. Por estas consideraciones, señor presidente, invocándolo al divino hacedor para que lo elimine y marque en el tren de la historia, señor, me despido con una frase muy importante que debe ser tenida en cuenta para ustedes, en lo que significa la tradición lacillista, que es indivisa manes, se reduce como lo unido permanece. Ubi spiritu libertas, donde está el espíritu hay libertad, y la verdad nos hará libres y sin ataduras. Muchísimas gracias, señor presidente, y solicito que se revoque la apelada en todos sus extremos y reformándola. Termino como comencé, reformándola, se declare infundada en todos sus extremos. Muchas gracias, señor presidente. Gracias. Bueno, recordar que somos un segundo órgano jurisdiccional que está actuando en un segundo grado de jurisdicción y revisamos la sentencia. Somos órgano de primera instancia. Revisamos la sentencia conforme a los agravios que se han expuesto en el recurso de apelación. Vamos a conceder el uso de la palabra al doctor Héctor Mendoza por la Fiscalía de la Nación. Lo escuchamos. Muchísimas gracias, señor magistrado. Tengan ustedes muy buenos días. Y en efecto, es materia de apelación en esta audiencia la sentencia que declara la ilegalidad de una organización política.
cuyo líder, según los términos de la sentencia, es Antauro Igor Humala. ¿Qué más dice la sentencia? Que esta persona, a través de sus diversos mensajes, promovió y justificó atentados contra la vida e integridad de ciertas personas. Promovió el fusilamiento de expresidentes. Igualmente, impulsó la conmemoración del 19 aniversario de lo que él denomina el Andahuaylazo. Promovió la apología a la violencia y propugnó la exclusión y persecución de personas, por ejemplo, de la comunidad LGTBIQ+, y de los migrantes. Lo que incluso lo manifestó, por ejemplo, en un acto oficial de la organización política, en el discurso de inauguración de la escuela política del partido, e incluso en canales, en entrevistas y en diversos medios de difusión social. En la audiencia de primera instancia, y lo dice también la sentencia, se preguntó a la defensa si existían algunas acciones que la organización política habría tomado ante las afirmaciones vertidas por Antauro Humala. Respondió que el partido no se adhería a dichas declaraciones, pero no ha condenado las expresiones dentro del respeto de las normas internacionales del derecho a opinión, lo que llevó al convencimiento de que el partido político coincidía con las propuestas de Antauro Humala, a quien se reconoce públicamente como su líder. Señores, la sentencia concluye con que el partido contravino los fines y objetivos de los partidos políticos, como son el de asegurar la vigencia y defensa de un sistema democrático, de contribuir a la paz, de contribuir a la libertad, de contribuir a la vigencia de los derechos humanos consagrados en la legislación peruana y en los tratados internacionales, de los que es parte el Estado. Pero también porque esa práctica no contribuía a la educación, a la formación, a la capacitación, y menos forjaba una cultura cívica y democrática. Entre los argumentos de la apelación, vamos a dividirlos en dos partes. Una primera sobre la forma. Con base al artículo 446 del Código Procesal Civil, la demandada propone excepciones y defensas previas. Sin embargo, todas fueron declaradas improcedentes. Y señores, no la puede proponer en esta instancia porque, como bien lo dijo el señor presidente, estamos en una audiencia de apelación, donde se está resolviendo cuestiones de fondo sobre la sentencia. Y porque la defensa propone las mismas excepciones que fueron planteadas en primera instancia. Si se dan cuenta, señores, ha copiado los mismos argumentos que ya fueron resueltas por la sentencia y no cuestiona los fundamentos de la sentencia, que eso es lo que debería hacer y es para lo que estamos acá. Debíamos escuchar cuestionamientos a los fundamentos de la sentencia y, sin embargo, no la hemos escuchado. Por otro lado, primero sobre la forma, ahora sobre el fondo. ¿Qué nos dice sobre el fondo en su escrito de apelación? Que existe una presunta motivación aparente, pero solo menciona este supuesto. No desarrolla siquiera algún extremo de la sentencia que incurra en esta anomalía por razonamiento, por ejemplo, incongruente. Señores, la sentencia apelada es congruente entre las alegaciones de las partes y las pruebas que han sido ofrecidas. Además, cumple con el propósito de razonabilidad. ¿Cuál es lo siguiente que cuestiona sobre el fondo? La presunta violación al principio de legalidad y su principio de tipicidad que hemos escuchado. Bajo un juicio de tipicidad, señala que el fallo, en su forma y fondo, contraviene y dice dolosamente la ley de organizaciones políticas. Sin embargo, de igual forma, no identifica cuál es el error de motivación o contravención a la norma en los fundamentos de la sentencia apelada. La sentencia deja claro que la declaración de ilegalidad de una organización política no contraviene ninguna norma.
Eso lo deja establecido la sentencia y no cuestiona nada sobre ello la defensa. Pero ¿qué más dice? Que existe una presunta vulneración al derecho de defensa. Menciona que el fallo no ha considerado en sus fundamentos un escrito que había presentado en octubre de 2024 donde invoca el nebis in idem. ¿Pero por qué invoca esto? Porque el Jurado Nacional de Elecciones, conforme ellos refieren, a través de una resolución que es la 223-2023, Jurado Nacional de Elecciones, resolvió la apelación en cuanto a la inscripción de la organización política en esa institución. Sin embargo, tampoco cuestiona que la sentencia de primera instancia en su primer considerando, tercer párrafo, precisa, debemos de aclarar que mediante este proceso no se pretende la revisión de resoluciones emitidas por el Jurado Nacional de Elecciones, como erróneamente entiende el representante del emplazado. Entonces, sí hay respuesta, pero tampoco la cuestiona. Dice además una presunta vulneración del derecho a la prueba. Señala que la sentencia de primera instancia no se habría pronunciado sobre los medios probatorios presentados por Marco Antonio Vizcarra Alegría, presidente del partido político, con el cual se pretende desvincular en lo personal y en representación del partido que dirige. Y dice, en todo lo relacionado con la ideología y política extremista de Antauro Igor Humala-Tazo. Al respecto, el medio probatorio en cuestión sustentaba que Antauro Humala es el líder de facto de la organización, respaldado por un sector de la dirigencia del Comité Ejecutivo Nacional, nombrado así por el entonces presidente de la organización política, hecho que en la sentencia se ha corroborado, por lo que carece de sustento alguna vulneración al derecho a la prueba. En esa línea, por ejemplo, ¿de qué manera se estaría vulnerando el derecho a la prueba del demandado o de la demandada si dicho documento sustenta el liderazgo de facto que la misma organización niega? Ahora, y por último, señala que existe una presunta vulneración del derecho a la tutela jurisdiccional efectiva y al principio de concordancia como congruencia procesal. Es decir, inexistencia de una resolución o decreto dentro de este proceso constitucional de la solicitud que la admite y pide que se declare improcedente o inadmisible. Señores, el presente caso es uno especial. Así, la propia sentencia de primera instancia, cuando resuelve las excepciones de la demandada en el punto 6 respecto a la excepción de prescripción y caducidad, en el cuarto párrafo precisa. Como se puede leer de la norma citada, no nos encontramos frente a un proceso de amparo, sino ante un proceso especial de ilegalidad de un partido político. Y dice a continuación, debe precisarse que la naturaleza de este proceso, conforme a la lectura del artículo en mención, es uno de carácter extraordinario o especial, en donde la Corte Suprema tiene que designar a las instancias correspondientes a fin de que se dilucide la causa, teniendo en cuenta el derecho a la doble instancia. Asimismo, la normatividad aplicable son las establecidas en la Ley de Organizaciones Políticas, el Código Procesal Constitucional, el Código Procesal Civil, la Constitución Política del Estado, en cuanto les sean pertinentes, por lo que devienen improcedente la excepción. Eso le responde la Corte Suprema, pero sobre eso nada hemos escuchado. Señores, la emplazada no muestra ningún error de hecho ni de derecho en la sentencia de primera instancia, que por cierto tiene una debida motivación, tiene coherencia narrativa, tiene justificación interna y externa. Por tanto, el escrito de apelación en su mayoría es copia de argumentos presentados en primera instancia, lo que fue advertido hace un momento por el señor presidente, y no desarrollan puntualmente aquellos errores en que supuestamente habría incurrido la apelada. No se realiza un análisis concreto de los argumentos de la sentencia. Por ello, señores magistrados, la Fiscalía de la Nación, el Ministerio Público solicita que se confirme la resolución de primera instancia. Eso es todo, señor presidente, y gracias. Bien, ha levantado la mano el doctor Barbosa. Entiendo para también el doctor Cayo. Entiendo para una cuestión de recto. Este colegiado, esta sala va a ser amplio en el ejercicio que puedan tener las partes de su derecho de defensa. Pero vamos a solicitarle la brevedad del caso, en atención que se le ha brindado un tiempo
también amplio en su primera exposición. Empezaremos con el doctor Calle. Lo escuchamos brevemente, por favor. Su audio, doctor. Su audio. Doctor Calle, para que prenda su audio, ¿no se escucha? Sí, presidente, una mano misteriosa quiere silenciarme. Pero lo cierto es que le decía en vuestra venia que yo no sé si el señor fiscal ha escuchado a plenitud la teoría de la norma heteroaplicativa, para empezar. No hay duda, presidente, salvo respetado criterio, de que aquí, como dice mi colega, el doctor Barbosa, que ha sido muy detallista en estas cosas, la nulidad es visible. Esto no puede caminar, sin perjuicio de respetar lo que diga la ilustre sala. Pero no es ahí, pues, señor. El problema es que esto es infundado por su propio origen y naturaleza. El doctor Norberto Bobbio y muchos tratadistas de la política en el sentido de la política y la justicia sostienen que justamente los partidos políticos no pueden, no deben responder por las actitudes de otros. Seguramente eso motivó, y fíjese, presidente, aquí hay principio de inocencia si queremos generalizarlo. Se dice el señor fiscal que no se ha contestado nada de sus fundamentos, pero ¿qué fundamento expresa un agravio contra el partido, señor? Todos se refieren al señor Antauro Humala. El proceso es contra el partido. La denuncia, bueno, a medias, pero es contra el partido el proceso que ha llevado la sala. Y uno podría decir extrañado, Dios mío, pero si esa norma, por ejemplo, el proceso del Partido Fuerza Popular, el partido que en estos momentos cogobiernan y que ya estaban incluidos en procesos, lo que ha motivado una ley, la ley 32054, en la que justamente se dice que las responsabilidades de manera individual están sujetas a ellos y no implican al partido. Y esto ha motivado a que retiren a los partidos de esa implicancia dentro de estos procesos. Bien o mal, porque indudablemente esto no es serio. Pero acá hay otro tema, señor. Yo he escuchado al señor fiscal, yo entiendo, porque me pongo en su caso, ¿no? Yo a 2 días no leo uno todo el expediente, no tiene tiempo. Pero por lo menos ha podido revisar que el partido político tiene un comunicado, el 03 del 2024, el 04 del 2024, y cartas notariales al propio ciudadano diciéndole en último lugar que está suspendido en sus derechos. Y el comunicado que dice textualmente, y obra en autos, que ningún militante está autorizado a hablar en nombre del partido. Eso sería grato escucharlo, señor, cuando los militantes congresistas parlamentarios de Acción Popular, de Plata, de APP y de todos estos grupos, cuando se expresan pidiendo la pena de muerte, cuando son procesados e investigados por la Fiscalía por corrupción, por mochasueldos, etcétera, ¿por qué no los han incluido a sus partidos políticos? Se supone que son sus partidos. Y nunca ha escuchado usted, presidente, un comunicado de esta naturaleza que con anticipación dice, y que deberían decirlo, partidos históricos cuyos militantes sueñan con que su partido diga lo que dicen estos señores es a título personal. Eso está dicho, obra en autos. Entonces, eso contraviene. Y para terminar, presidente, por vuestra generosidad, cuando lo escucho al señor fiscal sobre la justicia social, la democracia, la libertad, el bien común, me da la impresión que está leyendo los principios de acta de fundación del partido Alianza Nacional de Trabajadores, Agricultores, Universitarios, Reservistas y Obreros. Porque eso es lo que sostiene el estatuto. Eso está en sus principios. Y es más, en sus fines. Coincidimos, y no sé quién se supone que la Fiscalía antes por su historial, pero preservar la paz, la libertad, la vigencia de los derechos humanos. No quiero cansaros porque vos tenéis los objetivos, vosotros y el acta de fundación y todo lo que señala el partido. Y entonces, ¿dónde daría el agravio que sostiene la doctrina universal? He mencionado a enormes tratadistas y podemos ir hacia lo nuestro. ¿Dónde figura el agravio
en la posición del partido. Es importante definir esto. Es el partido el que tendría que señalársele su agravio. Cuando dice y se queja de que no se le ha respondido a los fundamentos de su dictamen, o ya no sé si es demanda de amparo o solicitud para que se liquide el partido, ¿qué se va a responder, señor, si no son defensores del ciudadano Antauro Humala? Cuando el señor fiscal pida la tacha o acuse al señor Antauro Humala, podrá darse esa satisfacción. Pero yo quiero, para terminar, algo muy interesante para el señor fiscal. Suponiéndose, vamos a darle ese crédito de lo que ha dicho el señor Humala. Un militante más. Hay el habeas corpus sobre el 5282-2024, sobre el que se ha pronunciado la propia Sala Superior, en la que, señalando la doctrina del Tribunal Constitucional y doctrina universal al respecto, dice que para que lo que se haya hablado tenga categoría de poder dársele recepción, tendría que tener amenaza de violación que debe ser cierta y de inminente realización. Es más, señor presidente, señala el fallo con relación a ese habeas corpus, algo que coincidimos, creo, el 90%. No se trata de hechos imaginarios. El proceso judicial va sobre hechos reales, de inminente realización, y que el futuro debe ser real. Señor, ya el Tribunal Constitucional, no quiero cansaros, se ha pronunciado insistentemente sobre esto, ¿no? Vamos a conceder entonces el uso de la palabra al doctor Barbosa. Termino entonces agradeciéndole, señor presidente, y reiterando mi solicitud a los señores magistrados que lo correcto es que se declare infundada la pretensión o improcedente por los tremendos errores, improcedente la solicitud de liquidación del partido al que estamos hoy día representando en su defensa. Lo escuchamos brevemente. Señor presidente, puntualmente. Primera respuesta. El señor honorable fiscal dice de que por qué estamos supuestamente hablando de las excepciones y estamos repitiendo las excepciones. Porque le hemos apelado, señor. Porque son objeto de impugnación también. Por eso nosotros creemos en ese fundamento, en esa solidez, esa consistencia doctrinaria, acción impugnada, tiene que revisarlo su Supremo Colegiado. Esa es la respuesta. La segunda respuesta es que sí hay vicio de nulidad. ¿Por qué? Porque, como lo he dicho, nosotros hemos ofrecido una prueba, ha sido admitida por el Supremo en su momento, pero no se le ha dado respuesta. Que estemos equivocados, que esa prueba sea errónea, que de repente sea a favor del Ministerio Público, pero teníamos derecho a una respuesta. Teníamos derecho a una respuesta y no se ha dado en la sentencia. Ese es el vicio de nulidad, el cual se encuentra en el artículo 171, número 1, 173 del Código Procesal Civil. Señor, sobre el fondo del asunto, nosotros nos sujetamos aquí concluyo, señor presidente, nos sujetamos a que se precise cómo expresa el señor fiscal, como dice el distinguido el magistrado Fernando Calle, que vamos a darle respuesta al señor Antauro Humala Tazo si nosotros no somos abogados de Antauro Humala. No ha precisado, hasta ahora no le escucho al distinguido magistrado del Ministerio Público, cuáles son las actividades del partido. Las actividades del partido está haciendo una motivación por remisión, dice, las entrevistas del señor Humala, la página web del señor Humala, los flyers del señor Humala, esos son los del partido. Él no representa al partido, él no es ningún dirigente. Y aquí termino, señor presidente. Basta con, se cae de maduro el argumento de la revisión de la página web del Supremo Tribunal. A la fecha, señor magistrado, el señor en referencia, Antauro Humala Tazo, se encuentra sentenciado e inhabilitado por mandato de la ley y por prohibición expresa del decreto legislativo 1435, su fecha octubre del 2018, el señor no puede postular por imperio de la ley mientras no se cancele una reparación civil. Eso lo sabe el Ministerio Público, principio de legalidad. Consecuentemente, el señor magistrado, por estos argumentos y los ya esbozados y que se desarrollan en la apelación, solicitamos que se revoque la apelada, se reforme, se declaren fundadas las excepciones y se declare infundada la solicitud del Ministerio Público. Gracias. Bien. Doctor Mendoza va a utilizar estos Sí, segundos. muy breve, señor presidente. Vea, el tiempo quedaría corto para poder citar cada uno de los elementos de convicción que el señor juez o que los señores magistrados de primera instancia analizan a partir del fundamento 10º en adelante. Todas ellas vinculadas a la organización política demandada. Pero
Bueno, eso es lo que manifiesta la defensa. La defensa dice que no existen elementos de convicción, pero no cuestiona ninguno de los elementos que el órgano jurisdiccional de primera instancia ha citado y ha analizado. Menos cuestiona esto último, que es el análisis de los elementos de convicción. Pero bueno, se limitan a manifestar que se trata de una decisión que adolece de nulidad. ¿Y acaso hemos escuchado sobre la trascendencia de esa nulidad? ¿En qué consiste o en qué consistiría la trascendencia de aquella? ¿Cuáles son las afectaciones en las que se ha incurrido directamente en la sentencia y no de manera genérica? Solo eso, señor magistrado. Reiteramos nuestro pedido que se confirme la decisión. Bien, hemos escuchado ampliamente a las partes procesales, a los abogados, en esta audiencia en la que se revisa la sentencia emitida en primer grado. La causa va a quedar al voto según el procedimiento establecido en la sala. Se procederá luego a votar esta causa y comunicar el sentido del fallo. Buenos días con todos ustedes. La audiencia ha concluido, señores abogados. Permiso para retirarme, Buenos días, señor. señores. Permiso para retirarme. Permiso.